Había demanda en ese momento en el colegio, estaban rechazando en primaria grupos enteros de alumnos, en secundaria también, pues había una necesidad. O sea, la realidad es que ningún proyecto surge si no hay una necesidad que satisfacer. Me contactó más o menos sería como en el verano de 1990, para ver si le podía hacer un proyecto arquitectónico, y yo le dije que sí. Empecé de alguna forma a buscar algo de información, busqué estándares de lo que se requería. Yo tenía ya muchos años de no vivir aquí en Torreón, tenía como pues, cerca de 18 años de no estar en la ciudad, y a mí me interesaba pues, hacer un proyecto que respondiera a las condicionantes locales. En muchos, no solamente en cuanto a lo que viene siendo mano de obra, sino también en cuanto al uso de materiales, la respuesta hacia lo que vienen siendo las orientaciones, y también quería hacer algo que fuera un cachito de la ciudad, que fuera un pedacito de Torreón hecho dentro de este entorno. Que había que mencionar también que en esa época lo que estaba colindante el terreno del colegio pues era una colonia popular, que sigue siendo, que es la División del Norte. Solamente había una calle pavimentada, que era la División del Norte, que era de 2 sentidos, y estaba proyectada lo que era la avenida del Coleadero, que luego le cambiaron de nombre a José Vasconcelos, y que también era una avenida de 2 sentidos, pero estaba sin pavimentar. Empezamos a trabajar buscando información, empecé a hacer estudios de lo que eran los requerimientos para el colegio, del número de aulas, de estándares europeos, de estándares de Estados Unidos, de estándares mexicanos. Empecé a sacar una serie de tablas comparativas y empecé a pensar sobre lo que yo quería. Lo que hice fue, número 1, poner en ciertas condicionantes, decir, bueno, yo quiero que cada edificio exprese un carácter distinto, que los alumnos no se sientan que están pasando de un edificio a otro edificio similar, o sea, como sucede con los que están llevan clases en el cárcel. Buscaba que fueran edificios que tuvieran un carácter propio, que de alguna manera reflejaran la evolución de los muchachos o de los niños, y empecé haciendo un plan maestro donde ubiqué esos edificios con diferentes caracteres, que de hecho es este que está aquí, que estamos viendo, que es de abril 25 de 1991, y donde está realmente marcado el espíritu del colegio. O sea, son una serie de plazas de diferentes formas geométricas. Esta es una idea muy del siglo XVIII, de hecho la ves reflejada en Berlín, con una serie de edificios a los lados de las plazas, un edificio de jardín de niños que aquí aparece como ondulante, un edificio recto que era el de secundaria, y un edificio como el empalme de volúmenes geométricos un poco más desordenado, que es el edificio de primaria. O sea, este es el primer croquis, vaya, que se realiza del colegio, y ya ahí yo ya traía una definición, hasta la escribí para tener mi línea de diseño, que dice: una evolución de envolventes urbanos y arquitectónicos que ayude al desarrollo de los 4 a los 14 años. Cabe mencionar que en aquella época no se contemplaba hacer una preparatoria. Al principio formas libres y orgánicas, después se comienza a organizar el entorno hasta que obtenemos un edificio casi perfectamente regular. Y se hablaba de 3 plazas enfrente de cada sección: la de kinder cercana al círculo, elíptica; la de la primaria, una forma simple, más organizada; la de secundaria, una forma organizada más compleja, que yo pensaba que fuera un hexágono; y la de la biblioteca, un cuadro organizador. Tampoco estaban contemplados que hubiera áreas deportivas grandes. Sí había áreas de juego, pero no se pensaba que fuera a haber actividades en la tarde en el colegio, cosa que más adelante. Sí. El primer croquis que tengo de la fachada, que viene siendo este, ¿no?, que está aquí, sí, donde ya se alcanza a ver algo del carácter de los edificios. Definitivamente no se construyeron de esa forma, pero ya está aquí indicado que serían edificios de ladrillo, ya está indicado que habría lo que en inglés llaman punch windows, o sea, ventanas perforadas. Ya sabía yo que quería que los edificios tuvieran un volumen. Aquí es más, hay una versión del plan maestro también diferente, pero que sigue teniendo más o menos el espíritu, donde ves una plaza de acceso, un eje y luego una serie de edificios acá.
ya después lo fui pensando y decidí buscar un esquema en el que los edificios se ubicaron en lo que viene siendo el perímetro del colegio. O sea, el plan maestro que te entregué, que es el actual, vas a darte cuenta que la mayoría de los edificios están ubicados en los bordes del terreno, ¿sí? El edificio de primaria está prácticamente en el borde, el edificio de secundaria está en el borde, formando un ángulo y siguiendo la forma de las calles, y el edificio de jardín de niños es el único que sobresale un poco. Estos son unos brazos que envuelven a una plaza de acceso para dar sensación de protección en el área de descarga y de bienvenida hacia el área de descarga de los alumnos, que es acá, y de protección hacia lo que viene siendo el resto del colegio, porque claro, había un reto muy grande desde el momento en que tú tienes que combinar, que tienes que hacer edificios para alumnos que van de los 3, 4 años hasta los 17, 18, o sea, no te conviene que se mezclen las funciones, no te conviene que los niños de jardín de niños vayan al mismo baño al que van los muchachos de preparatoria. Entonces, por esa razón también quise hacer un proyecto en el que hubiera edificios segregados. ¿Okay? Ya. Y lo que me platicabas ayer de cómo hiciste el concepto de alinearte con el centro Saulo y mantener la altura de la torre para que no... Bueno, o sea, realmente yo quise, como te decía, yo quería hacer un cachito de la ciudad. Sí. Entonces, después de haber hecho mi estudio de la arquitectura de Torreón, o sea, yo empecé a buscar, de hecho ese es el nacimiento de mi colección de postales, es porque yo quería tener información sobre la arquitectura que se había hecho en Torreón, porque a final de cuentas una postal lo que te muestra son aquellos edificios de los cuales una sociedad se siente orgullosa. ¿Sí? Entonces yo quería, bueno, pues recuperar ese tipo de información que estaba así desperdigada, sacar de ahí algunos lineamientos de diseño, como te decía, las ventanas perforadas, el uso de cornisas, la aplicación de ladrillo, que además el ladrillo tiene muchas ventajas en cuanto a su comportamiento con los cambios de temperatura, las fachadas no se fisuran. Y es parte de la arquitectura de Torreón, Es parte de la arquitectura de Torreón, requiere de muy poco mantenimiento, o sea, no tienes que estar pintando y resanando, cosa que hubiera sucedido si se hubieran hecho un proyecto en el que hubiéramos tenido que usar sarteo o cualquier otra cosa. El mantenimiento sería costosísimo del colegio. Y la piedra que usaste pues es la del cerro de aquí. La piedra es de los cerros y de hecho está ubicada de tal forma en el perímetro del edificio, de los edificios. Si tú te fijas, las partes que están cerradas de piedra son la fachada oriente, la fachada sur y la fachada poniente. Las otras fachadas están abiertas. ¿Por qué? Porque precisamente en Torreón lo que tenemos delimitado por los cerros es el sur, el oriente y el poniente. O sea, yo quise recuperar parte de lo que viene siendo el entorno de la ciudad, meterlo dentro de este entorno para dar una sensación de seguridad y de pertenencia. Me preguntabas sobre la relación que tienen ciertos elementos del colegio con respecto al resto de la ciudad. Bueno, la altura de la torre la determiné desde el Boulevard Revolución, de manera de que estuviera relacionada con la escala de los cerros. Eso lo verías, bueno, del otro lado para acá. El eje que ves aquí perfectamente marcado, de este andador, que es de los principales, este eje desemboca en el edificio de preparatoria, que es una forma elíptica, y este eje está alineado con la cruz de Centro Saulo. De hecho, o sea, si nos paramos aquí, que si quieres en un ratito lo hacemos, vas a ver perfectamente alineado el eje con la cruz de Centro Saulo. Y luego, en este edificio, que de hecho cabe mencionar que esta zona no estuvo contemplada desde un principio como proyecto del colegio, el terreno original era exclusivamente esta cuadra. Esto se agregó muchos años después, pero lo tuve que incorporar. Y como ya esta parte estaba vendida, la ocupa el Colegio Excelsior, tuve que trabajar dentro de esas limitantes y eso me obligó a usar la peor orientación posible para un edificio educativo, que es el eje norte-sur. El mejor es un eje este-oeste. Entonces, aquí en este edificio, que también te lo mostraré, en el área de la escalera hay un óculo, un ojo de buey, que está alineado con el Cristo del Cerro de las Nuevas. O sea, la intención era recuperar ciertos elementos de la ciudad para que
la gente se fuera ubicando de dónde está. Y lo de Peñoles también me comentaba. El cerro, o sea, este eje está ubicado, o sea, va alineado con el Cerro Negro y está alineado perfectamente, o más o menos perfectamente, con el Cristo del Cerro de las Moscas. Ahora, esta estrella, por ejemplo, está alineada con el norte geográfico, o sea, la punta de esta estrella. Y bueno, te podría... ¿Qué es la que está aquí en el patio de...? Está en el patio circular. Yeah. O sea, que el patio circular pues también es un teatro al aire libre, está diseñado de manera para funcionar en las tardes, de manera que el mismo edificio arroja una sombra sobre lo que son las gradas para que el público pueda ir ver lo que es. O sea, en realidad, bueno, pues, ¿qué quise hacer? Pues un cachito, te decía, de la ciudad, claro. O sea, hacer edificios que realmente pertenecieran aquí. Bueno.